¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero estén bien. Les voy a explicar por qué la importancia del sufrimiento voluntario y el hecho de por qué eso y cómo eso me llevó a ayunar 7 días. Para que tengas contexto, marzo 2025, marzo de este año, marzo, ayuné durante 7 días seguidos, es decir, 7 días solo con agua, con limón, sal y electrolitos de vitaminas, etcétera, de vez en cuando. Y te voy a explicar por qué. Yo tengo un negocio, tengo una agencia de marketing. Actualmente estamos gestionando más de 30 o 40 clientes al mes. Y lo que yo me di cuenta es que no me importaba el dinero, porque yo ya tuve dinero y me sentía miserable, meses de 20.000, 15.000 dólares de profit donde no me quería levantar de la cama, etc. Viviendo en un lugar literalmente como este, ya sabes, un parque, bueno, ya tengo la casa, todo, la pileta, etc. Y me di cuenta que lo que importaba no era el dinero. Lo que importaba, de verdad, no era el dinero, porque teniendo dinero me sentía muy mal. Y eso me llevó a emprender un camino espiritual, un camino de desarrollo personal, donde tenía que buscar qué era lo que de verdad quería en mi vida, el por qué lo quería y el por qué quería hacer lo que quería hacer. Y eso me llevó a encontrar a Dios. Literalmente encontré, gracias a Dios, gracias a mi sufrimiento, gracias a sentirme vacío, gracias a sentirme miserable, incluso haciendo dinero. Y emprendí un camino espiritual, donde me di cuenta que mi sufrimiento voluntario era una forma de negar mi carne, de negar mi deseo, mis impulsos, todas mis adicciones, porque tuve muchas adicciones cuando me sentía muy mal, con las mujeres, la comida, etc. Donde me di cuenta que el sufrimiento era una forma de negar mi carne, negar mis adicciones, para entregarle mi vida a Dios. Y así fue como decidí hacer lo que a día de hoy fue la experiencia más difícil de mi vida, que fue ayunar durante 7 días. Es decir, imagínate, yo lo empecé un domingo, de domingo a domingo no comer ninguna comida, donde lo único que hacías era tomar agua. En ese momento tomaba bastante café, así que no me quedó otra que abusar del café, del mate también, y bueno, agua con limón, electrolitos, agua con gas, etc. Y te contaré experiencia. Día 1, normal, ya hacía ayunos de 24 o 48 horas. Los primeros 3 días, 2 días y pico, normal. Pero a partir del tercer día se me empezaron a calambrar las piernas, me empezó a doler la cabeza, estaba de mal humor, empecé a tratar mal al equipo, etc. Entonces, nada, me lo fui tomando como, ok, mirá este desafío de controlar la mente, incluso... Uy, tiré la mierda del teléfono. Controlar la mente, incluso teniendo como muchísimos problemas, que literalmente no estaba comiendo. Problemas, era como desafíos que yo había elegido, ¿no? Pero de cómo incluso así tenía que controlar mi mente. Y ahí fue cuando me tomé un día de apagón, digámosle, donde tomé un día donde no trabajé, que eso creo que fue aproximadamente el jueves, si no fue el jueves, fue el viernes, no, fue el jueves. Y durante todo ese jueves lo único que hice fue meditar y caminar. Yo seguía entrenando en el gimnasio y la recuperación era una basura, me dolían los músculos de una manera estúpidamente increíble. Pero el sufrimiento que sentí en esa prueba fue el mayor sufrimiento que sentí jamás en mi vida, y eso me sirvió para construir lo que tengo ahora. Porque ahora tengo un negocio que está 3 veces más grande que en ese momento, donde estoy ganando más dinero, tengo un mejor físico, tengo unas mejores relaciones, y todo eso es porque gracias a esa experiencia aprendí con esa capacidad a negar mi carne, aprendí a negar mi carne, los deseos inmediatos de mi carne, de la comida, de las relaciones, de tener relaciones con cualquier mujer, de sacarle el dinero a la gente aunque no nos podía ayudar, y todo fue gracias a que tuve la capacidad de negar mi carne y sufrir. Y eso te quiero hablar de... Pero bueno, te sigo contando la historia, ya te voy a hablar de eso. Te sigo contando la historia. El jueves me lo tomé, el viernes volví. El viernes volví de una manera mucho más consciente, porque me había tomado el jueves un día entero sin hablar, donde lo único que hacía era meditar y caminar. Vuelvo el viernes de ese medio retiro de un día y estaba extremadamente consciente. No tenía nada, porque no tenía ni que pensar en comer, no tenía que pensar en nada, simplemente en estar presente con el equipo, en ver que llevemos las cosas de la mejor manera y al final alinear todas las expectativas de la agencia y ser ejemplo, porque al final liderar es ser ejemplo. Yo tenía que ser el ejemplo para ellos sobre cómo ellos debían como
cómo yo quería que ellos lleven todo a cabo dentro de la agencia. Y llegamos el viernes, buenísimo. Sábado fue el peor día de mi vida. Sábado un sufrimiento, hambre, que me sonaba la panza, que me dolía, que me explotaba la cabeza, se me dormían los brazos estando quietos, se me dormían las piernas estando quieto. No podía cruzar las piernas pues se me dormían. Tenía que o estar parado o con las piernas moviéndolas todo el tiempo porque se dormían, me acalambraba, me dolía la cabeza. Pero bueno, pasamos el sábado, no pude dormir todo el sábado y cuando llegamos el domingo al mediodía, que fue cuando empecé el ayuno, lo rompí. Y me tomé un par de días para ver qué era lo que yo había aprendido de esa experiencia, de ese ayuno, y es lo que te estoy documentando ahora. Y la principal aprendizaje que tengo es de cómo nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de hacer cosas 100 veces más difíciles de lo que estamos haciendo, ya sea trabajar más, conectar más, lo que quieras, pero que no lo hacemos por el placer y por la comodidad de nuestra carne. Pero cuando vos empezás a negar eso y empezás a cargar con tu cruz, como dice la Biblia, empezás a llevar esos mandamientos, no los 10 mandamientos, sino los mandamientos que te dice tu alma, tu conciencia, y dejas de escuchar a tu ego, que tu ego quiere que todo sea fácil, cómodo y entrar en supervivencia, te das cuenta que somos 100 veces más capaces de lograr lo que queremos lograr. Y es tremendo, porque desde ese día literal no me olvido más, que para mí fue un despertar, que ojo, no necesitaste vivir eso para tener un despertar, si querés vivirlo, allá vos, muy bueno, no necesitas vivirlo. Que a partir de ese despertar aumenté mi capacidad de sufrimiento y no sufrir por sufrir, sino de hacer lo que quiere mi alma, por más difícil que sea, tomar decisiones más difíciles. Que tengo que dejar un negocio, tomo la decisión y lo dejo. Que tengo que dejar a una pareja o una persona porque no es lo mejor para mí, que tomo la decisión y lo dejo, aunque le duela a mi ego, aunque toda mi validación externa esté ahí. Que tengo que rechazar clientes y rechazar dinero, bueno, lo hago, porque sé que lo que dice mi alma, lo que dice tu alma en este caso, es lo que tenés que escuchar, la voz de tu conciencia. Pero para eso tenés que estar dispuesto a sufrir. Porque si no estás dispuesto a sufrir, la voz de tu conciencia te puede hablar en 17 millones de idiomas que vos no le vas a prestar atención. Y eso es lo que quiero que trabajes. Quiero que trabajes tu capacidad de sufrimiento. Que cada vez que vas a hacer un entrenamiento o entras al gimnasio, no entrenes por tu físico, sino que entrenes para aumentar tu capacidad de sufrimiento. Que el día de pierna sea más un entrenamiento mental que de pierna. Que el día de pecho sea más un entrenamiento mental que de pecho. Que cada vez que salís a correr, no corras porque quiero salud o quiero bajar los 5 minutos por kilómetro. Que sea porque querés elevar la capacidad de atención y la capacidad de sufrimiento que tiene tu mente. Y ahí es cuando vas a crecer de verdad. Cuando te das cuenta que todo el sufrimiento no es real, porque nada real es decir, nuestro alma puede ser amenazado. Y como no puede ser amenazado, ese sufrimiento que tenemos en la carne, lo único que es una manera de diferenciar los que de verdad escuchan su conciencia de los que no. Porque los que no la escuchan no quieren sufrir, no quieren hacer nada que les sea negativo, por así decirlo, y por eso se quedan como están. Pero si vos de verdad querés elevar en tu vida, tenés que aprender a sufrir y elevar tu capacidad de sufrimiento. Puedes hacerlo ayunando, puedes hacerlo entrenando, puedes hacerlo despertándote temprano. Todo eso son herramientas. Son herramientas para aumentar tu capacidad de sufrimiento, para acercarte a Dios, acercarte a tu alma y construir el carácter de una persona que de verdad consigue lo que quiere. Al final todo lo que ves afuera son herramientas, porque lo que importa es que eleves tu nivel de conciencia. Y tu nivel de conciencia, es decir, en qué estado estás vibrando, en qué frecuencia estás vibrando, la única forma de que tenés de aumentarlo no es con cosas externas, materiales, ni con dinero, etc., sino yendo hacia adentro. Literalmente dejar de suprimir todas esas emociones negativas con cosas externas, pues yo tenía muchos miedos, vicios y todo que lo intentaba suprimirlos, intentaba escapar de ellos con dinero, con mujeres, con comida. Pero nada de eso te va a salvar, hermano. Pues te vas a seguir sintiendo miserable, pero con más capacidades. Cuando empezás a tener dinero y te sentís vacío y sentís que las mujeres son los que faltan en tu vida, vas a usar ese dinero para atraer mujeres y van a ser las peores decisiones que tomas en tu vida. Y esto es un ejemplo, ¿no? Lo mismo con todo lo demás. Lo mismo con la comida y demás. Entonces tenés que entender que elevar tu nivel de conciencia tiene que ser tu mayor objetivo y elevar el nivel de conciencia de la población, el tuyo y el de la población. Te tenés que dar a vos mismo para darle a los demás. Literalmente eso es la misión de vida de cualquier persona. Y una vez entendés eso, te das cuenta que todo lo que ves no es real y que lo real está dentro y empezás a conectar con la parte real de las demás personas y tus relaciones empiezan a ir para arriba, tu capacidad económica se va para arriba, pero todo porque vos decidiste elevar tu nivel de conciencia. Y para eso tenés que sufrir.
No porque sufrir lo que sea, sino porque sufrir te acerca a Dios y eleva tu nivel de conciencia, pues te prepara mejor, te hace ser una mejor versión, aunque suene muy cliché, de vos mismo. Y cuando vos sos mejor, es decir, cuando vos elevás tu ser, elevás quién sos, después hacer se te hace mucho más fácil y entendés mucho mejor qué es lo que tenés que hacer y tenés todo lo que querés. Pero tenés que empezar por el ser, por elevar tu nivel de conciencia, dejar de buscar la solución afuera y yendo hacia adentro, hermano. Buscar, encontrar las herramientas que mejor te hagan a vos, que te ayuden a elevar tu nivel de conciencia, para entrar en estados de fe, y ahí vas a ver cómo cambia tu vida. Puedes escribir, visualizar, tengo un montón de contenido en este canal sobre eso, pero tenés que empezar entendiendo que el camino no es hacia afuera, es hacia adentro, y cuando es hacia adentro lo de afuera se vuelve mucho más fácil. Te mando un abrazo, hermano.